Hola, queridos y queridas, estamos en nuestros encuentros, estos vídeos que hacemos cada semana para tomar algunas nociones del psicoanálisis conforme a las lecturas que voy haciendo cada semana, que como recordamos estamos en el compendio del psicoanálisis y hoy toca un ejemplo de labor psicoanalítica. Recordaros, bueno, yo soy Laura López, soy psicóloga, psicoanalista en formación continua con la Escuela Grupo Cero y estos espacios son para que podamos conversar, para que si queréis hacer alguna pregunta, pues podáis compartirla, podéis escribirme a lauralopezpsicoanalista@gmail.com y ahí pues vamos introduciendo esas preguntas que podáis ir planteando y temas para sugerir también podéis escribir para continuar en esta obra tan maravillosa de Sigmund Freud, que es el psicoanálisis. También tomamos libros de Miguel Oscar Menasa, tratando temas de la actualidad y sobre todo concepciones básicas y elementales que el psicoanálisis viene a quitarnos la venda de los ojos. Bueno, pues continuamos entonces nuestro compendio del psicoanálisis y en un ejemplo de labor psicoanalítica es interesante el título porque, claro, lo que nos va a tomar, ¿no? Lo que nos va a extraer, lo que extraemos de este texto es la importancia en el ser humano de comparar la normalidad con la patología, ¿no? Para que veamos que la normalidad y la patología tienen que ver con los mecanismos psíquicos, que es una cuestión de cantidad. Y aquí, en este ejemplo de labor psicoanalítica, es muy interesante porque lo que nos va a hablar es del complejo de Edipo, de la sobredeterminación inconsciente en todas las personas, de cómo ese pasaje va a ser fundamental para, para nuestra disposición en la vida y que todo eso va a tener que ver con los trastornos neuróticos. Entonces, si retomamos la clase anterior en la que se habló de una noción general del aparato psíquico, ¿no? Que vimos pues, que no somos conciencia, sino que somos un sujeto dividido, que eso es principal para entender eh, pues bueno, cómo somos o cómo funciona nuestra mente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay en todos nosotros una sobredeterminación inconsciente. Estamos divididos por sistemas, que ya lo comentamos, ¿no? Como si fuéramos un aparato, eh, una cámara fotográfica o un microscopio, ¿no? Donde hay diferentes sistemas, estamos atravesados por el lenguaje, ¿no? Lo que el psicoanálisis nos viene a decir, que bueno, que hay, que en nosotros los mecanismos psíquicos son los del lenguaje, que hay, digamos, síntomas que tienen que ver con nuestra relación con el lenguaje, con la posición psíquica frente a nuestros deseos, frente a la realidad, que muchas veces hay trastornos, enfermedades que hablan de que el cuerpo está hablando de algo que nos sucede, algún conflicto psíquico que se expresa a través del cuerpo en muchas ocasiones, es decir, que todo en el sujeto va a hablar. Incluso hablamos de la neurosis y la psicosis, ¿no? Que son los estados en los que se manifiestan esos trastornos funcionales del aparato psíquico. Y claro, cuando aquí vamos a tomar la neurosis, ¿no? Para explicar que no tienen causas específicas, como por ejemplo una enfermedad infecciosa, ¿no? Que ha venido un virus, una bacteria, ¿no? Y ahí se ha infectado a la persona, sino que vamos a ver que las disposiciones que una persona con neurosis padece eh, son más o menos idénticas a otras personas, ¿no? Sus vivencias son las mismas, tienen los mismos problemas que resolver. Entonces, ¿por qué la vida de una persona, llamamos neurótica, ¿no? Es peor, tan difícil y por qué sufren en ella mayor displacer, mayor angustia, mayor dolor, ¿no? Siendo las experiencias las mismas, ¿no? ¿Por qué una persona con neurosis sufre más, ¿no? ¿Por qué su vida siempre es peor, es tan difícil? Pero aquí vamos a tratar de explicar cómo es la disposición psíquica y que tiene que ver también con la normalidad, ¿eh? Ojo, que esto va a ser importante, porque en este texto lo que nos va a explicar es que esto que nos preguntamos de por qué para una persona con neurosis todo parece peor, ¿no? Todo está mucho más amplificado. Son disarmonías cuantitativas, es decir, es una cuestión
de cantidad, son inadecuaciones de la persona a la realidad y, y bueno, y esas son por qué esa persona sufre, ¿no? Porque tiene que ver con eso, con el sentimiento de culpa, inconsciente, ¿no? Y con esa cuestión de manejarse en la cantidad, ¿no? En esa respuesta que tiene frente a la realidad de sus deseos, sus calderos de pulsiones, su super yo que es su moral, el yo que media con la realidad, ahí va a haber un conflicto en el yo, ¿no? Entonces, claro, nos va a dar una explicación en este texto que dice que no es suficiente, ¿no? Pues no todo el mundo que tiene sufrimiento, miseria, incapacidad es neurótico, ¿no? No tiene que ver con la realidad material. Ojo, esto es importante porque uno podría pensar que porque le haya pasado algo malo en la vida o porque tenga un defecto, una minusvalía, etcétera, uno va a sufrir por eso y va a ser una persona neurótica. No, no tiene que ver con eso, ¿no? Porque aquí nos da esa introducción, ¿no? Que hay disposiciones congénitas, ¿no? Que hay experiencias también de manera accidental que han ocurrido en las personas, también que esa persona puede tener un instinto más fuerte, más débil, o la capacidad que a lo mejor no está suficientemente desarrollada, ¿no? Esos pueden ser matices de esa teoría que pueden dar una explicación acerca de por qué unas personas sufren más que otras, por qué en las mismas situaciones unas personas reaccionan de una manera o de manera, digamos, más en el polo de la enfermedad, ¿no? Claro, pero nos dice que eso no es suficiente para explicar eso, ¿no? Aquí lo que se plantea es que tal vez la neurosis no tiene tanta diferencia con la normalidad, ¿no? Porque lo que sí nos habla Freud muchas veces es que a través de los trastornos, ¿no? Nos viene a desarrollar también la normalidad. Es decir, que es una cuestión de cantidad. Y aquí nos lo va a comparar muy interesante. em, Porque vamos a estudiar ese tema, la cuestión de la neurosis, de ahí que el título, ¿no? Que habla de que es un ejemplo de labor psicoanalítica, porque nos va a hablar de algo principal que nos pasa a todos y que es atravesar ese complejo de Edipo, ¿vale? Y eso es lo que nos va a apuntalar también en esa cuestión de la normalidad, que en la neurosis no hay tanta diferencia con ese pasaje en el que pasamos todos, ¿no? Y bueno, que no todo el mundo se convierte en neurótico, ¿no? Aunque Freud decía que era necesario que todo el mundo se psicoanalizara porque es como si hubiera un primitivo, una represión en todos nosotros, esa represión primera y que tiene que ver con ese complejo de Edipo, en cómo nos constituimos nuestra sexualidad, cómo constituimos nuestro ley, nuestros límites, la función padre, la función madre, ¿no? Y todo eso va a repercutir en nuestra vida. Eso es lo que va a generar que vivamos una vida, otra, que aceptemos ciertas cosas, ¿no? Cómo nos desarrollemos en nuestras relaciones, con el dinero, en la profesión, en nuestro sentido vital, ¿no? Todo eso va a estar sobredeterminado por esa sexualidad infantil reprimida que decía Freud, ¿no? Y es muy interesante porque Freud va a generalizar eso que descubrió con sus pacientes, nos va a decir que tiene que ver con la normalidad y ahí hablaba de los sueños, ¿no? Porque veía que son los mismos mecanismos psíquicos de la elaboración de un sueño, de un chiste, de un lapsus, un olvido, una creación poética, son los mismos mecanismos psíquicos. Muy interesante para establecer también ese grado de normalidad, ¿no? Entonces vamos a estudiar un poco la neurosis, ¿no? Y descubrir esos puntos débiles de toda organización normal. Muy interesante. Entonces lo que esa experiencia psicoanalítica nos enseña es que existe una demanda instintual que es propensa a fracasar. ¿Y cuál es esa demanda instintual? Instintual entre comillas, ¿no? Porque es pulsional, está atravesada por el lenguaje, ¿no? ¿Cuál es esa que está propensa a fracasar? Pues claro, esa es la del complejo de Edipo. Ahí está el núcleo de la neurosis, ¿no? Es decir, la del complejo de Edipo son esas pulsiones que tienen que ver con los deseos incestuosos, los deseos prohibidos, con la hostilidad, con el narcisismo, ¿no? Todo eso que está puesto en juego que en el niño hay que domeñar todos esos afectos para que pueda sustituir a su mamá, incluirse en la civilización, etcétera, ¿no? El complejo de Edipo es el pasaje
de ese cachorro animal a ser perdón, ese cachorro humano, ¿no? Porque sí, es como si fuera un animalito, pasar a ser un ser social. No somos sujetos psíquicos hasta que no somos sociales. Y el complejo de Edipo es la máquina que nos humaniza. Y ojo, no tiene nada que ver con la infancia, porque es actual también. Es como cada uno responde ante esas parcelas de su vida, ante momentos vitales, ante pasos en su vida, y vemos cómo da un paso hacia adelante a entrar en el mundo, se queda en ese lugar de confort, ¿no? O ese lugar, digamos, donde reacciona de una manera más infantil y no puede atravesar la realidad, transformar la realidad, aceptarla y transformarse para poder convivir con otras personas, para poder desarrollar mejor su trabajo, sus relaciones, ¿no? Vemos que los síntomas tienen que ver con satisfacciones sustitutivas, ¿vale? Bueno, como sabemos, las neurosis son afecciones del yo. Ya dijimos que estaba el yo, que mediaba entre la realidad, el superyo, que es la moral, y el ello, que es el caldero de pulsiones, ¿no? Pues la neurosis tiene que ver con la afección en el yo. El yo es el que va a lidiar con todos esos amos, ¿no? El que va a establecer las acciones más adecuadas, ¿no? Entonces, este yo, mientras es débil, inmaduro e incapaz de resistencia, fracasa ante tareas que más tarde podría resolver con facilidad, ¿no? Cuando el yo es inmaduro. Claro, va a haber diferentes fuerzas, ¿no? Va a haber demandas instintuales, ¿no? De ese caldero de pulsiones, ¿no? Tendencia a satisfacerse, deseos prohibidos, ¿no? Hostilidad, etcétera, ¿no? Y también van a estar las exteriores, que pueden actuar en calidad de trauma, ¿no? Entre comillas, ¿no? Eh, claro que está favorecido por cierta disposición en la persona, ¿no? Es decir, tenemos que elaborar tanto los estímulos internos como los externos a través de la simbolización, ¿no? A través de tomar las decisiones más adecuadas, lo que es más conveniente. Y el yo se va a defender de las internas mediante fuga. Del exterior, de un peligro exterior, puedo huir, pero de un peligro interior, y peligro nos referimos a deseos reprimidos, ¿no? Algo que no tolero de mí y se huye a través de la represión, esa fuga, esa represión. Pero la represión, claro, lo que hace es limitarnos más, es como si eso crece en la oscuridad y al final nos vamos limitando en la vida, ¿no? Podemos creer que el daño que el yo sufre bajo el efecto de las primeras vivencias es desmesurado, ¿no? Porque nos habla también de que va a ser importante ese primer periodo infantil, ¿no? Donde, claro, acciones que es un aparato psíquico inmaduro, ¿no? Un niño es más inmaduro, incluso tiene el sistema inmune de la madre, ¿no? Y que determinadas experiencias o acciones, situaciones, pueden ejercer un daño en la persona, ¿no? Va a ser un impacto para un aparato psíquico inmaduro. Y claro, ahí nos pone en referencia, nos pone en situación para que lo entendamos, nos habla del médico, era biólogo, ¿no? Y que trabajaba con Louis Pasteur también. Y habla, es Pierre-Paul Émile Roux, ¿no? Y ahí hizo un experimento, ¿no? De pinchar con una aguja una masa de células germinativas que en plena división y veía como ahí un daño ejercido pinchando esa aguja, como luego ejercía un desastre, ¿no? En el crecimiento, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Que en el niño determinadas acciones, determinadas situaciones, ¿no? Pues pueden determinar un daño posterior, ¿no? Incluso vemos eso, que la neurosis tiene que ver con ese núcleo del complejo de Edipo, que no es algo que uno que tenga que resolver de la infancia, no. No se trata de volver a la infancia, se trata de construir en análisis esa, porque Freud, digamos que desechó la teoría del trauma, porque vio que no era algo que había acontecido en la realidad material, sino que tiene que ver con la realidad psíquica, lo que la persona decía de lo que le pasó. O incluso había fantasías acerca de procesos que todos pasamos y que
tienen que ver con todo el entramado del complejo de Edipo, es decir, desatribuir esa situación de donde la madre le completaba todo, ¿no? Donde tiene que renunciar a ella, tiene que ingresar en el mundo, donde se va a establecer la ley, donde va a aparecer la hostilidad, donde va a haber una serie de procesos de evolución, ¿no? En ese pasaje a hacernos humanos y civilizados, donde tiene que renunciar a ciertos deseos y que ahí se va a instaurar nuestro aparato psíquico, ¿vale? Entonces eso va a ser principal también para señalar desde la persona adulta, desde la persona que viene a análisis, podemos reconstruir, ¿no? Que hubo una neurosis infantil, que es en la etapa de los 6 años. No quiere decir que todos los niños bueno, que padezcan de ciertos trastornos vayan a ser luego, vayan a ocasionar un trastorno psíquico en la persona, ¿no? Sino que desde ese adulto podemos reconstruir esas causas. El psicoanálisis es una ciencia de efectos. Desde los efectos reconstruimos las causas, pero ya lo explicó, ¿no? Y también lo explica muy bien Menasa en el libro de Freud y Lacan habla 2.1, ¿no? Que no es desde ahora, desde la semilla, por así decirlo, que sé que va a haber un árbol, ¿no? Es desde el árbol que yo sé que va a haber una semilla. Esa semilla luego tiene que haber circunstancias para que crezca. Pues esto es igual, parecido, ¿no? Claro, el pequeño ser ha de convertirse en una persona, en un humano civilizado. En muy breve espacio de tiempo tiene que cubrir ese trecho inmenso de la evolución cultural humana, ¿no? En muy poquitos años va todo ese bagaje que se ha hecho desde millones de años, ¿no? El ser primitivo para llegar al ser civilizado, eso lo va a hacer el niño en muy poco espacio de tiempo, ¿no? Toda esa evolución humana. eh, Todo ese bagaje cultural se va a realizar en muy poco espacio de tiempo, ¿no? También es interesante que esa dependencia que hay en el ser humano, ¿no? Esa dependencia infantil, va a ser mayor en el ser humano que en los animales, ¿no? Y claro, vemos que muchas veces incluso esa civilización que decimos, eso de pasar de ser un sujeto humano, tiene que ver con esa dependencia infantil. Aunque uno haya crecido, vemos que muchas veces en sus acciones reseña esas fijaciones libidinales a esos primeros objetos amorosos. Como si no se pudiera separar de esa posición infantil en la familia, no puede pasar de la familia al mundo. Vemos que esto es muy interesante porque te va a hablar de esa madurez, ¿no? Y que tiene que ver con los trastornos neuróticos, ¿no? Con esa incapacidad de amar, de sustituir, de tomar esa posición en el mundo, ¿no? Y vemos que está muy relacionado con esta situación que vamos a señalar ahora. Los síntomas de la neurosis siempre son o bien satisfacciones sustitutivas de algún impulso sexual, ¿no? Que nos referimos con lo sexual, que es todo tocado por la palabra, que tiene que ver con esas disposiciones en el niño y en la niña, ¿no? eh, Tiene que ver con esa satisfacción sustitutiva o muchas veces el síntoma también es la lucha entre dos fuerzas, entre la satisfacción y el castigo. Y ahí en ese producto aparece el síntoma. Pero que sepamos que el síntoma tiene un significado y tiene un sentido y tiene que ver con la vida del paciente, con los deseos del paciente reprimidos, ¿no? Muy interesante esto para entender los trastornos mentales, ¿no? Y como dijimos en el vídeo anterior, ¿no? La diferencia entre la neurosis y la psicosis, ¿no? Como tiene que ver con la aceptación del mundo, ¿no? Con la aceptación de la realidad, con cómo se refugia a través de los síntomas el neurótico y cómo el psicótico crea una nueva realidad, ¿no? Porque no la tolera, ¿no? Es como si generara una realidad. Un delirio es un intento de generar una realidad, ¿no? Pero claro, que es una realidad que no es la realidad material, sino que es una realidad que se monta la persona, ¿no? Porque no puede tolerar, no puede aceptar la realidad en la que está, ¿no? Hay algo que no puede gestionar de su realidad. Eh, y claro, la vía sexual tiene instintos de índole erótica y de destrucción, ¿no? Esos son los que se van a poner en juego. Que claro, que todo tiene que ver con el complejo de Edipo, ¿no? Con esos deseos incestuosos y con esa
esa hostilidad que se va a generar frente a esa ley, esa figura del nombre del padre, ¿no? Claro, pero también nos dice que, desechando lo de la teoría del trauma, ¿no? Que hay consecuencias de ciertos influjos que no afectan a todos los niños por igual. No todo lo que pasa en ciertas experiencias le va a afectar de la misma manera. No hay algo traumático per se, es decir, no hay algo que diga esto te pasa, si te pasa esto te va a ocasionar un trastorno, no. No, porque nos dice que todos pasamos por el mismo pasaje y que incluso, pues, se puede hablar de abuso sexual en los niños, de seducción por otros niños algo mayores, ser testigo de relaciones con adultos, cuando ni siquiera sabían qué significaba eso, ¿no? Y que luego ni comprendían esa vivencia, ¿no? Pero que luego es fácil comprobar que, que en esa susceptibilidad del niño, ¿no? Hay ciertos aspectos que acontecen en ese periodo de la vida y que bueno, que luego pues de dichas impresiones pues sucumben a la represión, ¿no? Porque es como el aparato psíquico no lo puede tolerar, no puede abrochar, no puede articular lo que significa eso y que luego más adelante pues eso está reprimido y en otra escena pues puede sucumbir, eso puede aparecer en forma de síntoma, ¿no? Puede aparecer de manera bueno, la elabore así, ¿no? Nuestro aparato psíquico no olvida, sino que reprime, ¿no? Una impresión que ha sido fuerte en esa persona se queda ahí, hace una huella y luego puede aparecer asociada, transformada en síntoma cuando no se puede llegar a interpretar esa cuestión que hay en la persona, ¿no? Recuerdo también en ese sentido un caso muy interesante de, de una histeria, ¿no? Que era el caso Catalina, ¿no? Que hablaba de una muchachita joven bueno, que vivía con su tía y con su tío en un lugar, en un hostal, ¿no? En un lugar de vacaciones y que Freud fue allí a descansar, ¿no? A tomar unas vacaciones y que ella padecía de síntomas, tenía angustia, vómitos, ¿no? Tenía delirios, como que veía la cara de no sé quién, de una cara extraña, ¿no? Y que se sentía mal, le dolía la cabeza, ¿no? Tenía una serie de síntomas. Y claro, ahí se acercó a Freud porque dijo, usted es médico, ¿verdad? Y ahí pues bueno, ahí se estableció una sesión improvisada, ¿no? En la montaña y ahí pues se vio muy bien cómo, es un caso maravilloso, ¿no? De cómo se vio, cómo esa chica hablaba de que ella se asomó a buscar a su tío cuando había alguien buscando para quedarse en el hostal y tenía que buscar a su tío para que le escribieran el registro y se asomó y lo vio le dio impresión una escena en la que estaba con una empleada, ¿no? Con la criada, ¿no? Con la señora que trabajaba allí, y estaban los dos en la cama, ¿no? Estaban juntos. Y eso pues le hizo, a partir de esa impresión, le hizo generar síntomas, dolor de cabeza, vómitos, se encontraba mareada, tenía miedo, empezó a tener una serie de sintomatologías. Y claro, hablando con Freud y preguntándole, pues eso correspondía esta era la escena S2, por así decirlo, correspondía a otra escena que tenía reprimida en ella y que tenía que ver con un acercamiento sexual que tuvo ese tío con ella y que ella, por su aparato psíquico inmaduro, la pequeña, no lo entendió y que le supuso un impacto, ¿no? Él le dijo, se intentó acercar a ella, anda tonta, no digas nada, intentó mantener relaciones con ella, ella no entendió muy bien lo que era aquello, fijaros, ¿no? Se reprimió y luego apareció en esta otra segunda escena, aparecieron síntomas y claro, tenían que ver con ese impacto que había sufrido en aquel momento y que ella no lo pudo elaborar porque era un yo inmaduro. Y ahí, en forma de síntomas, hablaba de esa otra situación, ¿no? Entonces ahí, a través de ese proceso, pues pudo haber una interpretación ahí y bueno, esa cuestión se desapareció, ¿no? Se pudo elaborar esos síntomas y se pudo transformar esa posición que tenía frente a su deseo también, que es interesante, y frente a esa escena, ¿no? Esos síntomas hablaban de otra escena. Entonces es interesante eso, ¿no? Claro, porque dichas impresiones sucumben a la represión, ¿no? Em,
claro, va a cobrar mucha importancia entonces el complejo de Edipo, que es un tema esencial que se encuentra en la leyenda griega del rey Edipo. Ahí vemos que el héroe griego mata al padre sin saberlo y toma por mujer a su madre. Ese es el complejo de Edipo, ¿no? Ese es el mito de Edipo, ¿no? Pero que en realidad tiene que ver con todo lo que nos pasa en nuestra mente infantil, ¿no? En nuestro periodo infantil de construcción de nuestro ser humano, ¿no? Todo eso que hablan los literatos, ¿no? De los poetas, ¿no? Todo eso habla de qué inteligencia, ¿no? Que también es ese saber no sabido, que eso tiene que ver con nuestra vida psíquica infantil, eso que le pasó al complejo de Edipo, ¿no? O sea, perdón, lo que nos pasa con el complejo de Edipo, ¿no? Que es lo que le pasó al mito de Edipo, ¿no? Que el oráculo le indicó eso, que iba a estar con su madre y iba a matar a su padre, pero que eso, ese es el germen de lo que nos pasa también en nuestra novela familiar, ¿no? En nuestra vida psíquica. Todo está centrado ahí, en el sentido de que tenemos que separarnos de ese primer amor que es la mamá. Al padre va a haber una hostilidad frente a él y es lo que nos va a poner un no, ¿no? Pero ahí siempre está, inconscientemente, está todo ese germen de toda esa situación, ¿no? Y para que lo entendamos, vamos a ver la diferencia que hay entre los niños y las niñas. El primer objeto del niño es el pecho materno, que es el que lo nutre, ¿no? Al principio, pues no hay una diferencia entre abro la boca y aparece el pecho, aún no tiene estructurado ese otro objeto A, ese otro sujeto, ¿no? Entonces, el amor va a aparecer frente a esas necesidades nutricias, ¿no? La madre se va a convertir en esa seductora del niño, ¿no? Y a través de ese pecho materno luego se va a conformar la figura de la madre, ¿no? Pero en principio son los dos como si fueran uno, son una célula narcisista. Tiene que aparecer el tercero, que es la ley del padre, la separación, ¿no? Para que dé cuenta que es un ser solo, ¿no? Que no son madre e hijo unidos, una cosa completa, ¿no? Sino que en esa castración, en esa separación de la madre que va a ser súper necesaria para constituirnos como, como personas independientes, ¿no? Como sujetos en la vida, ahí se va a entroncar todos los síntomas que hay en la persona. No, la angustia, la ansiedad tiene que ver con esa separación, con esa angustia de castración, que es entrar en la vida, dejarte de ese lugar ideal y pasar al mundo, ¿no? Se va a jugar ahí en esa cuestión de la castración, que tiene que ver con separarse de la madre. Fijaros qué interesante para la vida. Y es que todo se juega ahí, ¿no? En esa situación en la que nos tenemos que hacer seres civilizados, que tiene que ver con aceptar la ley, con desprendernos de ese lugar, de esos lazos libidinales y poder sustituirlos por otras personas, por el deseo por el que entramos en el mundo, ¿no? Por el trabajo, por construir un futuro. Siempre va a estar relacionado la sexualidad y la muerte en la persona, ¿no? Y aceptar eso, es que todos los trastornos giran en torno a eso. Y eso es súper interesante, ¿no? Porque la madre va a ser el prototipo de todas las vinculaciones amorosas posteriores. Fijaros qué interesante, ¿no? Porque el primer amor va a ser la madre, tanto para el niño como para la niña, pero luego se sustituye, las otras mujeres, hombres, son sustitutos de ese primer amor, ¿no? En el niño va a acontecer esa fase fálica, ¿no? Que ya hablamos en clases anteriores, que primero está la fase oral, donde el niño se relaciona a través de la boca con el exterior, luego está la fase anal, que es a través del control de esfínteres, donde va a acontecer esa relación con los progenitores, ¿no? Y luego está la fase fálica. Y ahí, en esa fase de la evolución libidinal, es una época donde aparece la masturbación, ¿no? La masturbación del aparato genital, ¿no? De sus genitales. Claro que va a estar enlazado, esa masturbación va a estar enlazado ¿a qué? A ese primer amor que es la madre, va a estar enlazado a fantasías en torno a ella, a ese primer amor, que es la primera impronta, el primer objeto amoroso que tenemos, ¿no? Claro, lo vemos muchas veces en acciones que hacen los niños, ¿no? Muestran sus genitales, ¿no? Es como una escena como un poco de seducción, ¿no?
y ahí vemos que quiere sustituir al padre, ¿no? Realmente vemos que lo dicen incluso en frases, ¿no? Yo voy a casar con mamá, ¿no? Claro, el padre es el modelo envidiado, ¿no? El padre es el rival. Incluso habla de que hay experiencias que marcan, muy interesantes, que son la satisfacción al desaparecer el padre. Por ejemplo, una situación en la que el padre no está y, por ejemplo, se va a dormir a la cama con mamá, pues claro, ahí vemos que es una situación en la que es como si ocupara simbólicamente el lugar del padre. Por eso es interesante pensar la educación de los hijos teniendo en cuenta que hay una sexualidad en los hijos, ¿no? Y que el padre, aunque no esté presente, debe de estar. Es decir, debe haber una separación también ahí, porque si no es como si ocupara ese lugar, ¿no? Y ahí vemos que este es el tema del complejo de Edipo, ¿no? La leyenda en que se trasladó ese mundo fantástico infantil a la leyenda, ¿no? Y todo tiene que ver con el entramado de la relación con la madre, con el padre, ¿no? Que no es exactamente eso, sino es hacernos sujetos civilizados, a poner un orden en que ciertos deseos son prohibidos, en que tenemos que civilizarnos, que hay un no, y que tenemos que sustituirlo por otras personas del mundo, que no somos completos, ¿no? Que nacimos con una falta, ¿no? Y que nos tenemos que relacionar con otras personas, el camino del trabajo, ¿no? Todo esto va a estar relacionado en los trastornos mentales, muy importante. Entonces hemos visto que, claro, en esa manipulación de los genitales, en esa masturbación, pues tiene que haber una prohibición, tiene que decirle que no, porque tiene que ver con los deseos hacia la madre, ¿no? Esa masturbación que tiene, ¿no? Tiene que decirle un no, no lo puede hacer delante de cualquier sitio, no hay que prohibirle, no se puede. Le dicen que no, pero eso tiene escaso efecto en el niño, ¿no? Cuando le dice al principio que no, ¿no? Entonces recurre luego, te la voy a quitar, te la voy a cortar, no te la toques más, ¿no? Y claro, y delega en el padre muchas veces esa amenaza para tener más peso, ¿no? Para que haya más peso en esa prohibición, ¿no? Claro, al niño le va a resultar muy difícil creer que, que alguien se la puede quitar, ¿no? Ese órgano tan preciado, ¿no? Pero ahí hay una cosa muy interesante porque recuerda el aspecto de los genitales femeninos, ¿no? Los niños aún no tienen esa diferenciación sexual, ¿no? Son como si fueran, hay como un único sexo, entre comillas, ¿no? Es decir, está el sexo masculino, ¿no? Digamos de una manera psíquica. Luego vemos que en la evolución, pues ya se establece esa diferenciación sexual, se debe de establecer esa diferenciación sexual. Pero al principio los niños solamente distinguen que hay niños que tienen y niños que no tienen, ¿no? Aunque le digan niña, pero no importa, sino que constitutivamente no pueden pensar, no pueden articular que haya seres que sean diferentes, luego se articula eso, ¿no? Entonces, en un principio, cuando le amenazan con que se la van a, se la, te la voy a, te la, quítatela que te la voy a poner, no sé cuándo, ¿no? No es que sea exactamente que le tengan que decir así, sino que ya hay como una simbolización de eso, ¿no? Y claro, cuando recuerdan, cuando caen en la cuenta de que hay otro ser similar a él que no tiene, que creen que la tienen pequeñita, pues ahí es cuando realmente dan cuenta de que esa amenaza puede ser real, ¿no? Y ahí es cuando cae el niño en el influjo del complejo de castración. Ese es el mayor trauma, el más poderoso de su existencia. Eso es el trauma, ¿no? No es algo que me pase en X tiempo, ¿no? Sino que el trauma es atravesar el lenguaje, es desprendernos de ese lugar infantil, ¿no? Desprendernos de ese amor infantil hacia la madre, de esa unión, de esa célula narcisista hacia la madre, ¿no? Es desatribuir. eh, Algo que a la madre se le atribuía, ¿no? Ese es el mayor trauma, ¿no? Porque quiere decir que somos seres carentes, que nos vamos a morir, que nacimos a través de padre y la madre, ¿no? De la sexuación. Todo eso es, no soy inmortal, ¿no? Voy a morir, ¿no? No necesito de otros, ¿no? Tiene que ver con la cuestión con la inmortalidad, ¿no?
Claro, incluso en el mito de Edipo se va a escenificar la ceguera, donde Edipo se castiga después de descubrir su crimen, en ese sustituto simbólico de arrancarse los ojos, ¿no? Eh, claro, eso está simbolizado por la castración, incluso en los sueños los vemos, ¿no? Esa cosa de arrancarse los ojos tiene que ver con esta cuestión de la castración, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias de la amenaza de castración? Ah, bueno, decir también que la circuncisión tiene que ver también, es como un sustituto simbólico de la castración, ¿no? Las consecuencias de la castración en el niño. Pues bueno, vemos que a fin de salvar su miembro, ¿no? Teme perderlo, renuncia más o menos completamente a la posesión de la madre, ¿no? A esa cuestión de posesión con la madre. Entonces el niño cae en una actitud pasiva frente al padre. Y las amenazas le habrán hecho abandonar la masturbación, pero la fantasía sigue en su inconsciente, ¿no? Seguirá identificándose con el padre, pero también con la madre. Y todo esto contribuye a la formación de su carácter, ¿no? Ahí vemos que muchas veces se acrecenta el temor y el odio hacia el padre, se va a desarrollar un carácter más testarudo en el niño, más obstinado frente al padre, ¿no? Esa rebeldía frente al padre, ¿no? Que tiene que ver con todo esto, y que va a dominar incluso, nos dice, su futura conducta en la sociedad humana, ¿no? Esa testarudez, ¿no? Que tiene que ver con esa posición frente al padre, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, frente a las figuras de autoridad, frente al jefe, frente a la ley, ¿no? Vemos que todo esto está relacionado con este complejo de Edipo, con la aceptación de la ley, con la aceptación del padre, ¿no? Con la renuncia a los deseos infectuosos, con la renuncia a deseos inmediatos, ¿no? Todo va a estar gestado, todos los problemas que hay en la sociedad, ¿no? Todo está gestado desde aquí y que va a tener que ver con cómo es nuestra posición frente a eso, ¿no? Em, Va a desarrollarse en el niño entonces ese carácter testarudo. Y como residuo de esa fijación a la madre erótica, ¿no? Esa fijación erótica hacia la madre, pues va a tener una dependencia con la madre, ¿no? Los niños tienen más dependencia con la madre, ¿no? Y que luego va a continuar en la sujeción que tiene luego a una mujer, ¿no? Vamos a ver esa dependencia, ¿no? Em, claro, tenemos que decir que todas estas vivencias del complejo de Edipo se van a reprimir fuertemente. Incluso hay un periodo, en el periodo de evolución sexual en el ser humano, que es el periodo de latencia, que es, esta es la primera fase mm, pergenital, ¿no? La genital infantil, que tiene que ver con la fase oral, la anal, la fálica. Luego hay un periodo de latencia, que ahí es como que se olvida todo. Eso no, nosotros no lo recordamos de esto. Esto es a través de esos estudios en clínica, a través de esos escritos psicoanalíticos, ¿no? Que nos van a mostrar que eso ha existido, ¿no? Y que existe. Y después de ese periodo de latencia va a venir el desarrollo de la metamorfosis de la pubertad. Ahí es donde va a haber una explosión ya de la sexualidad y donde se va a constituir ahí lo masculino y lo femenino, la diferenciación sexual, pero va a ser en la metamorfosis de la pubertad. En este periodo está la función madre, la función padre, ahí está construyéndose, y luego se va a constituir la diferenciación sexual. Ahí no hay sexo masculino o femenino, no hay solamente masculino, ¿vale? Y claro, todo este proceso es la experiencia central, el complejo de Edipo, de los años infantiles, que es olvidado, se relega a al inconsciente, ¿no? Claro, con este tema es muy polémico porque hay incluso una ceguera intelectual, ¿no? Una incredulidad por parte de adultos que los niños haya sexualidad, ¿no? Incluso lo vemos que es una ciencia muy reciente, ¿no? Tiene ciento y pico años el psicoanálisis, pero lo vemos incluso ahora en la manera de educar a los hijos, la manera de pensar las relaciones con los hijos, no se incluyen estos conceptos y que no hace falta ser muy investigador para darse cuenta. Lo que pasa es que hay como una ceguera, ¿no? Una ceguera intelectual o afectiva, ¿no? Más que intelectual es afectiva, que hace como que se nieguen estas cosas cuando existe, que por eso es muy importante en esa educación tener esa base teórica psicoanalítica que nos ayude a pensar a los niños de una manera más sana, ¿no? Y le ayudemos a crecer, porque todo esto va a pasar, ¿no? Todo esto pasa en todos los seres humanos, ¿no? Em,
Claro, dice que incluso una vez un psicoanalista señaló, lo dice Freud, la facilidad con que el enigma de Hamlet de Shakespeare, ¿no? Acontece esto, ¿no? Porque claro, en Hamlet lo que ocurre es que en Dinamarca, claro, matan al rey Hamlet, ¿no? Eh, que es el padre del príncipe de Hamlet, ¿no? Y a manos de su hermano Claudio. Y claro, ahí lo que el fantasma del rey pide a su hijo es que se vengue de su asesino, pero lo que nos dice Freud, que señaló un psicoanalista también, compañero, discípulo, que en realidad lo que sucumbe en esta trama de Hamlet, ¿no? De Shakespeare, en el fondo es esa situación edípica también, ¿no? Es de que el hijo mata al padre, ¿no? Aunque fue el hermano, ¿no? Pero lo que en el fondo se gesta también en esta situación son todas estas tramas infantiles, ¿no? Todas estas cuestiones que tienen que ver con el complejo de Edipo. Incluso antes de que surgiera el psicoanálisis, nos dice también aquí de Ernesto Freud que el filósofo francés Diderot dijo, bueno, confirmó el Edipo diciendo las siguientes frases, ¿no? Que la he traído. Si el pequeño salvaje quedase abandonado a sí mismo, de manera que conservase toda su imbecilidad y que a la escasa razón del niño de pecho uniera las violentas pasiones de un hombre de 30 años, le retorcería el cuello a su padre y se acostaría con su madre. Esto lo dijo Diderot antes de la producción del psicoanálisis, es decir, que ya se hablaba de esta situación psíquica que tiene que ver con todo ese entramado familiar y cómo nos hacemos humanos, cómo accedemos a la civilización, ¿no? Freud incluso llega a decir, me atrevo a declarar que el psicoanálisis no tuviese otro mérito que la revelación del complejo de Edipo reprimido, esto solo bastaría para hacerlo acreedor a contarse entre las conquistas más valiosas de la humanidad. Fijaros qué importante este descubrimiento, ¿no? Esta producción del inconsciente, de cómo eh, nos hacemos sujetos humanos, cómo estamos atravesados por esa máquina que nos humaniza, que es el complejo de Edipo, cómo se establece la ley en nosotros, cómo aceptamos, cómo nos desprendemos de esa madre fálica, que es esa madre que todo lo que atribuimos al otro, ¿no? El otro puede, yo no, el otro es capaz y yo no, es por no desprendernos de esa cuestión de como de inmortalidad, de completud con esa madre que todo lo podía, que todo lo podíamos con ella, ¿no? Pero esto se ve en aspectos cotidianos, la dependencia emocional, la incapacidad a veces de trabajar, los bloqueos, todo esto tiene que ver con todo esto. Es muy interesante cómo nos echamos a un paso al mundo o cómo no podemos echarlo, ¿no? Muy interesante. Las perversiones, ¿no? Todo eso tiene que ver con esas dificultades de incluir a los otros, la diferenciación sexual, de incluir la ley, ¿no? Todo esto habla de todas estas perversiones, que me salto la ley, que no lo hago, ¿no? Es como ese niño ahí, ese germen infantil que hay que educar, que hay que dominar para que nos hagamos seres adultos y que tengamos en cuenta a los otros, vivamos en relación no a nuestras pasiones infantiles que destruyen, ¿no? Sino conforme a esa construcción en el amor con los demás, ¿no? ¿Y cómo pasa en la niña? Porque hemos hablado de los niños, ¿no? Los efectos del complejo de castración en la niña es muy interesante porque la niña no tiene motivos para temer perder ese órgano, ¿no? Porque digamos que, claro, tiene una diferencia. No tiene un aparato genital masculino, tiene un pene, ¿no? Entonces ella debe reaccionar frente al hecho de que no tiene. Y claro, eso va a ser muy interesante porque va a ser un eje principal. Va a haber una envidia hacia el varón en ese sentido, ¿no? Porque posee algo que ella no tiene, y lo vemos en frases muchas veces. Este tiene algo que yo no tengo capacidad, no tengo no sé qué, no tengo no sé cuál. Todo en el fondo habla de esta misma cuestión, que aún está en esa posición de esa envidia fálica, ¿no? Toda su evolución, la evolución de la niña, se va a desarrollar conforme bajo esa envidia fálica. Va a intentar imitar al varón y bueno, va a haber tres caminos en la resolución de esto, ¿no? Puede llegar a apartarse de toda la sexualidad, ¿no? Puede haber en ella un apartamiento de toda sexualidad, ¿no?
una represión importante que también se va a repercutir en la investigación, en su desarrollo en el mundo, ¿no? También puede persistir ese deseo de convertirse en un varón, y ahí digamos que construirá esa homosexualidad o construir el camino de la feminidad, ¿no? Con respecto a la madre, va a ser muy interesante porque no puede perdonar el que la madre la haya traído al mundo tan insuficientemente dotada. Abandona a la madre, hay odio y rencor y la sustituye por el padre. Se va a identificar con la madre y la suplanta ante el padre, ¿no? Va a haber un juego de identificaciones donde ahí va a construir su feminidad, ¿no? Pero va a haber un momento de desprecio hacia la madre. Incluso muchas veces lo vemos en las situaciones, en las relaciones madre-hija, van a ser muy tormentosas, porque siempre va a haber un reclamo, aunque lo veamos conforme en otras frases, en el fondo está siempre esta cuestión, el reclamo de que no me has dado lo que yo eh, te pedía, ¿no? No me has dado lo que yo creo que me debería de haber dado, ¿no? Que tiene que ver con esa cuestión constitutiva de la sexualidad, ¿no? De que no le ha dado un órgano que tenía. Entonces, vemos que eh, ese odio muchas veces, esas rencillas con la madre, tiene que ver en el fondo con el reclamo de esta cuestión. Fijaros qué cosa, ¿no? Porque una cosa es lo que aparentemente veamos y otra cosa es lo que nos dice el psicoanálisis, ¿no? Que por interpretación vemos que uno está enganchado a una cuestión que de poso tiene toda esta dimensión que está encima guiando nuestra vida. Es que es muy fuerte, es muy fuerte, ¿no? Entonces hemos dicho que eso, es como si se identificara con la madre y ahora toma como objeto amoroso al padre. Claro, al principio la relación con el padre puede tener como contenido el deseo de que le dé ese pene que no le ha dado la madre, ¿no? Y estamos hablando de manera, ya digo, un poco ahí simbólica, ¿no? En ese sentido, para que lo entendamos, ¿no? Es ese deseo fálico, pero pronto culmina en otro deseo, va a sustituir ese deseo de tener un pene, ese deseo fálico, de darle algo que no le han dado, porque le regale un hijo. ¿No? Va a haber ahí una cuestión con el que quiere un hijo, ¿no? Con el padre, ¿no? Bueno, esto lo vemos también en frases muchas veces de las niñas, ¿no? Hacia los padres, ¿no? Que no es algo tan... de pronto así hay personas que le pueden parecer descabellado, pero no lo es. Tenemos que observar, ¿no? La investigación del investigador, ¿no? El deseo de hijo ocupa entonces el lugar de deseo fálico. Vemos que en el varón entonces la amenaza de castración pone fin al complejo de Edipo, pero en la niña la impulsa hacia el complejo de Edipo. Claro, la niña, que luego es una mujer, ¿no? Si permanece en esa actitud edípica femenina, elegirá a su marido, a su pareja, que como se quiera llamar, ¿no? De acuerdo con las características paternas, ¿vale? Nos dice Freud también en otro texto también que muchas veces las primeras relaciones amorosas son como más del tipo de la constelación de la madre, de esa constelación edípica con la madre, y son muy ambivalentes, y que muchas veces esos segundos matrimonios, esas segundas parejas, son más civilizadas porque tienen más conforme a esa estela con el padre, ¿no? Muy interesante también eso. Entonces pasará de ese anhelo fálico, ¿no? Convirtiendo en amor al portador del niño. Es decir, primero quiere el pene, quiere que le den un pene y luego eso se va a transformar en amor al hombre, ¿no? Como, no hace un símil, como cuando se progresó del pecho materno, cuando se tomaba la sustancia del pecho materno y luego se transforma en amor a la madre, ¿no? Pues esto, pues se transforma ese deseo de hijo de pene a ese amor hacia el hombre, ¿no? Entonces, para resumir un poco, ¿no? Las estructuras psíquicas de los pacientes más inaccesibles a su influjo van a ser, ¿no? En la mujer, la envidia fálica, que hemos visto, ¿no? En su construcción como
como sujeto femenino, ¿no? Y en el hombre, la actitud femenina frente a su propio sexo, ¿no? Es esa posición frente al padre, ¿no? La feminidad. Esto es interesante porque, claro, en el hombre y la mujer se construye la posición masculina, femenina, la función madre y la función padre. Son los cuatro sexos que nos dice Menasa, ¿no? Entonces, la actitud que necesariamente tendría por condición previa a la pérdida de pene, que hemos visto en el niño, ¿no? Que es la amenaza de castración, pues muchas veces, claro, se tiene que poner una posición femenina frente al padre, ¿no? Y posición femenina no es feminizarse, ojo, es tomar una posición también pasiva frente al jefe, si no, no acataría ninguna orden. Se tiene que someter también frente a la autoridad del padre. Y eso muchas veces hemos dicho que en la estructura psíquica de los pacientes es lo menos accesible al influjo del psicoanálisis, ¿no? Porque vemos que son puntos esenciales donde va a flaquear, ¿no? Y ahí es donde decíamos al principio, ¿no? Que hablábamos eh, de, bueno, de esa cuestión que decíamos bueno, del título de la, de la clase, ¿no? Que es un ejemplo de labor psicoanalítica, ¿no? De cómo ahí eh, va a cobrar importancia el complejo de Edipo, ¿no? Y cómo en esta situación esas estructuras van a ser esenciales para la escucha, ¿no? Donde el psicoanálisis va a escuchar toda esa sobredeterminación que acontece en nuestra vida real, nuestra vida material, está muy guiada por todas estas cuestiones que están guiando por nuestra posición frente a la realidad, frente al trabajo, frente a las relaciones, frente a los hombres, frente a las mujeres, ¿no? Todo esto va a estar guiado por todo este entramado de cómo hemos aprendido a, a pasar este pasaje para hacernos humanos, ¿no? Todo va a estar sobredeterminado por esto. Y es súper interesante porque, claro, nos compara la normalidad con la neurosis para señalarnos que todos los seres humanos pasamos por esto. Todos nosotros atravesamos ese complejo de Edipo, que es cada vez que nos ponemos frente a nuestra vida, frente a nuestras situaciones de la vida. Así que bueno, muy interesante este tema. Me ha encantado estudiármelo, la verdad, y compartirlo. Así que bueno, si queréis preguntar alguna cosa, si queréis comentar algo, podéis escribirme a lauralopezpsicoanalista@gmail.com. Y ya sabéis que si queréis estudiar psicoanálisis, podéis hacerlo en la escuela que yo me formo en la actualidad, en la escuela Grupo Cero, Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Hay seminarios muy interesantes de Sigmund Freud, de Lacan, de medicina psicosomática, apasionante, ¿no? Es muy importante porque es la ciencia del siglo XX-XXI, la ciencia de lo psíquico, la verdadera ciencia de lo psíquico, porque nos va a mostrar que los síntomas tienen un sentido, tienen un significado y nos abre una puerta al concepto de salud mental, ¿no? Nos ayuda a construir salud mental, que no es solo ausencia de enfermedad. Ojo, tiene que ver con todo esto, con nuestra posición en el mundo, ¿no? Así que bueno, nos vemos la siguiente. Muchas gracias por estar y nos vemos la siguiente. Gracias. Chao.